ahora sí. Entonces, o sea, el día de hoy vamos a ver la materia de macroeconomía 1, ¿ok? Macroeconomía 1, ¿ok? Entonces, para esta parte, les dije que vamos a analizar básicamente el tema del consumo, ¿ok? El tema del consumo. Bibliografía José de Gregorio, ¿ok? La bibliografía, acá los voy a colocar. José de Gregorio. Listo. Entonces, primero vamos a hablar cuál ha sido la primera función de consumo, ¿ok? Entonces, justamente para esta parte vamos a hablar que la primera función de consumo desarrollada ha sido la función de consumo keynesiana, ¿ok? Vamos a ir a la función de consumo keynesiana. Keynesiana. Ok. Y justamente, ¿qué es lo que plantea Keynes? O sea, lo que plantea Keynes es lo que nos dice que el consumo para un determinado periodo, en este caso estoy colocando para el periodo T, es igual a qué? Básicamente es igual a un consumo autónomo más una propensión del ingreso disponible, ¿ok? Esto es lo que nos menciona. Ahora, ¿qué es el ingreso disponible? Según Keynes, este ingreso disponible no es nada más que ¿qué? Que o sea, el ingreso que se percibe en el periodo T menos los impuestos, ¿ok? Vamos a asumir que el ingreso disponible es el ingreso del periodo T menos los impuestos. Solo si básicamente en este caso las transferencias del gobierno sea igual a cero y ya las transferencias netas del extranjero sean igual a cero, ¿ok? En ese caso, vamos a asumir, porque el ingreso disponible llegaría a ser, con esto, ¿qué te quiero decir? Con esto, lo que quiero decir básicamente es que el ingreso disponible es igual a qué? Al ingreso del periodo T menos el impuesto, o sea, y luego hay algunas transferencias que realiza el gobierno, entonces las transferencias del gobierno más las transferencias netas del extranjero, ¿ok? Transferencias netas del extranjero. Entonces, en este caso, estamos diciendo que acá esto es cero y esto también es cero, ¿ok? Entonces, el ingreso disponible llegaría a ser ¿qué? El ingreso en el periodo T menos los impuestos, ¿verdad? Ok, entonces acá, ¿qué es lo que podemos analizar básicamente un poco? Es la propensión marginal a consumir, ¿ok? O sea, esta C minúscula, básicamente es la propensión marginal a consumir, ¿ok? Entonces estoy diciendo que esta C minúscula es igual a ¿qué? A la propensión marginal del consumo, ¿ok? Entonces acá, lo que yo puedo analizar, tal vez acá un poquito, es que si la propensión marginal a consumir es igual a cero, ¿qué es lo que me quiere decir esto? Básicamente lo que me quiere decir es que cuando a varias familias vamos a decir que se aumenta en 1.000 bolivianos su ingreso. Entonces, en este caso vamos a decir que todas las familias ahorrarían, o sea, no consumirían nada. O sea, básicamente no están destinando ninguna parte de su ingreso al consumo, ¿ok? O sea, básicamente todo estarían ahorrando, pero sabemos que eso en la vida real no sucede, ¿verdad? O sea, no hay familia que realmente ahorre todo. O sea, tal vez hay algunos casos excepcionales ya, digamos, pero no hay, ¿verdad? O sea, casi eso en la vida real no existe, ¿verdad? Eso es lo que quisiera decir si la propensión marginal a consumir es cero. Ahora, ¿qué es lo que pasa si te dicen que la propensión marginal del consumo es igual a 1? Si esta propensión marginal del consumo, acá vamos a decir que ahorra todo, ¿ok? Ahorra todo. Ahora, en este caso, si la propensión marginal a consumir es igual a 1, en este caso me está diciendo que básicamente las familias destinan
todo su ingreso al consumo. O sea, básicamente consumen todo su ingreso, ¿ok? Consumen todo su ingreso. Esto sí es más creíble, ¿verdad? Porque a veces, o sea, realmente ocurre, ¿no? Que a veces todo el ingreso que uno percibe, digamos, al mes, a veces no logra abastecer, ¿verdad? Al mes. Entonces, sí podemos pensar que la propensión marginal del consumo es igual a uno, entonces consume todo. Pero un supuesto fundamental que acá vamos a poner es que el consumo, o sea, básicamente esta propensión marginal de consumo se encuentra entre 0 y 1, ¿ok? O sea, básicamente voy a decir que, o sea, no voy a ahorrar todo ni voy a gastar todo, ¿ok? Estoy diciendo. Entonces, cuanto más cerca esté a 1, esta propensión marginal, o sea, cuando sea 8, o sea, 0,8 por decir, entonces quiere decir que destina más porción de su ingreso al consumo. Cuanto más cercano sea a 0, quiere decir que este agente ahorra más, ¿verdad? Consume poco y ahorra más, es lo que quiere decir, ¿verdad? Esta es la función clásica de consumo, o sea, es la función que maneja Keynes, o que es la función de consumo que está planteado por Keynes. Ahora, para tal vez pasar a otro punto, para analizar tal vez el modelo del consumo y del ahorro en 2 periodos, que es otro tipo de modelo, necesariamente tenemos que hablar de la restricción presupuestaria intertemporal, ¿ok? Entonces acá voy a hablar y voy a colocar la restricción presupuestaria intertemporal. Acá la restricción presupuestaria. Y acá vamos a colocar intertemporal. Ok, acá si hablamos de la restricción presupuestaria intertemporal, básicamente, ¿qué es lo que quiero decir? A ver, acá voy a decir que los ingresos totales, o sea, los ingresos totales eh, antes del impuesto tienen 2 tipos de origen, ¿ok? Entonces voy acá, vamos a colocar que los ingresos totales antes, antes de aplicar una política de impuesto, básicamente tienen 2 orígenes, ¿ok? Voy a colocar acá. Tienen 2 orígenes. Estos 2 orígenes, básicamente, acá sí voy a hablar del ingreso total, del ingreso total del trabajo, ¿ok? Del trabajo. Y esto lo voy a representar como Y, L, o sea, ese es, a ver, esto llegaría a ser, a ver, lo vamos a colocar más bonito. Y, L del periodo, ¿ok? Este es el ingreso del trabajo, ¿ok? ¿Y cuál es el otro ingreso? O sea, básicamente tiene 2 tipos de orígenes el ingreso total. Va a ser el ingreso total del trabajo y otros van a ser ingresos financieros, ¿ok? Y otros van a ser, el otro origen del ingreso total son ingresos financieros. Estos ingresos financieros es igual a ¿qué? A R por el activo en el periodo T, ¿ok? Entonces, si acá voy a hablar de la restricción intertemporal, básicamente voy a decir que los ingresos totales, o sea que acá, mm, que YT básicamente es igual a ¿qué? A los ingresos laborales del periodo T más los ingresos financieros que llegarían a ser del activo financiero, de los activos financieros, este va a ser del periodo T-1, o sea, del periodo anterior. Si el anterior periodo ahorrado voy a tener una tasa de interés, ¿verdad? Básicamente. Entonces, esos llegarían a ser los ingresos totales, ¿ok? Estamos hablando de los ingresos un poquito. Ahora, si hablamos de los gastos, acá hablamos de los ingresos. Ahora, si hablamos de los gastos, básicamente vamos a decir que los gastos van a ser, ¿qué? Va a estar destinado al consumo, o sea,
al consumo, a C, como también al pago de impuestos, ¿ok? Acá voy a decir al pago de impuestos, ¿ok? Que es, o sea, mis gastos los destino al consumo, al pago de impuestos, o si no, puede incluir aquí a la acumulación de activos financieros. Tal vez estoy ahorrando, tal vez me estoy endeudando, ¿verdad? ¿Quién sabe? Entonces, esto se va a deber aquí a la acumulación de activos. De activos. Y la acumulación de activos lo voy a representar como los activos del periodo T menos los activos del periodo T menos 1, ¿ok? A ver, si digo esto, o sea, básicamente si digo que AT es mayor que AT menos 1, lo que quiero decir es que sí existe ahorro, ¿ok? Es que sí existe ahorro. ¿Y qué es lo que pasaría si AT es menor que AT menos 1? En este caso hay desahorro, ¿verdad? O sea, acá existe, lo voy a colocar acá. En este caso va a haber un desahorro, ¿verdad? Esto es lo que ocurriría, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a considerar que los ingresos totales, eh, incluyendo, o sea, los ingresos totales deben ser igual a los gastos totales, incluyendo la acumulación del capital, ¿ok? Entonces acá, otro capítulo, voy a decir que el gasto total es igual a que al ingreso total, ¿ok? Acá. Entonces, justamente para esto, lo que estoy diciendo es que acá, los ingresos totales llegarían a ser igual a ¿qué? Los ingresos totales llegarían a ser Y, o sea, el ingreso laboral más eh, ingresos de activos financieros del periodo T menos 1, ¿ok? Esto igual debería ser igual al gasto. Y el gasto es igual a ¿qué? Al consumo, básicamente, en el periodo T. Acá es periodo T, ¿ok? Y también el impuesto, o sea, más el pago de impuestos en el periodo T y más la acumulación del capital. Y la acumulación del capital es AT menos 1, ¿ok? Entonces acá, para este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá, este R por AT menos 1 va a pasar al otro lado. En este caso, a restar, ¿verdad? Va a pasar, en este caso, sí, a restar. Si yo resto, ¿qué es lo que yo voy a tener? A y L. Esto va a ser igual a ¿qué? Al consumo en el periodo T. Espera. Ay, ya. Ok. Ok, en este caso, ok. Ahora sí, perdón. Acá va a ser el impuesto en el periodo T más el activo en el periodo T. Y como va a pasar a restar, esto llegaría a ser igual a que a 1 más R, ¿verdad? 1 más R por el activo en el periodo T menos 1, ¿verdad? Ahora, si yo despejo para esta ocasión justamente el activo, a ver, esto aquí lo vamos a hacer, ahora sí. Si yo despejo el activo en el periodo T menos 1, se paso al lado izquierdo y el ingreso laboral al lado derecho, lo que me va a quedar básicamente es 1 más R
el activo en el periodo T menos 1. Y esto es igual aquí al consumo más los impuestos más el ingreso laboral en el periodo T. Y acá voy a colocar más el activo en el periodo T. Ahora, como estoy hablando intertemporal, me gustaría hallar justamente esto para n periodos. Justamente para calcular para n periodos, lo que debo hacer es generar un proceso de iteración. Así que vamos a iterar un poco. Acá voy a colocar procedimiento de iteración. Acá. Procedimiento de iteración. Entonces, básicamente acá voy a iterar para el periodo T, ¿ok? Para el periodo T. Si yo itero básicamente para este periodo T, lo que básicamente estoy realizando es que en vez de T voy a volver a reemplazar T, ¿ok? Entonces, si hago esto, lo que voy a tener, o sea, a ver, por si no saben este proceso de iteración, para T, o sea, donde yo vea este T, voy a colocar T, ¿ok? Entonces acá justamente llegaría a ser lo mismo, ¿verdad? En esta ocasión. Entonces acá si yo reemplazo va a ser igual aquí a 1 más R por el activo T menos 1, ¿verdad? Y esto llegaría a ser igual a ¿qué? Al consumo, o sea, básicamente al consumo en el periodo T más T más el ingreso laboral en el periodo T más AT, ¿verdad? Ahora voy a iterar ya para el periodo T más 1. ¿Ok? Entonces, acá se itero para el periodo T más 1, que es lo que básicamente vamos a obtener. O sea, les dije que en vez de esta T voy a reemplazar ahora T más 1. Si lo reemplazo, ¿qué es lo que me va a quedar? 1 más R. Esto ya simplemente AT, ¿verdad? AT. Y esto va a ser igual a ¿qué? Ay, acá puse 1. Es AT, ¿verdad? Y acá voy a colocar T más 1, ¿verdad? En vez de T, acá ya coloco T más 1 y acá más los impuestos en el periodo T más 1 más el ingreso laboral en el periodo T más 1 más los activos financieros en el periodo T más 1, ¿ok? Ahora, a ver, esta para mí era la ecuación 1 y esta era la ecuación 2. Ahora, lo que yo voy a hacer, ahora es reemplazar. O sea, lo que yo voy a hacer es ahora reemplazar la ecuación 2 en 1. O sea, básicamente acá en este AT voy a reemplazar ¿qué? Justamente este AT, ¿verdad? Para eso debería despejar. Pero antes de esto vamos a despejar un poquito. Ya, acá si lo despejo, ¿qué es lo que voy a tener acá? AT va a ser igual a ¿qué? A básicamente 1 más R, ¿verdad? Multiplicado por todo consumo en el periodo T más 1, más los impuestos en el periodo T más 1, más el ingreso laboral en el periodo T más 1, más los activos financieros en el periodo T más 1, ¿verdad? Acá y voy a decir que esta recién es la ecuación 2, ¿ok? Ahora sí lo que voy a hacer es reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1. Acá en este AT de la primera ecuación voy a reemplazar el AT de la segunda ecuación, ¿ok? Entonces, si reemplazamos, ¿qué es lo que llegaría a tener? Lo que llegaría a tener básicamente sería igual a ¿qué? A 1 más R por AT menos 1, ¿verdad? Y esto va a ser igual a ¿qué? A CT más los impuestos en el periodo T, más el ingreso laboral en el periodo T, y esto va a ser más que, acá voy a reemplazar ya la ecuación 2, que sería
CT más 1 más R, más el impuesto para el periodo T más 1 más R y más el ingreso laboral y al periodo T más 1 sobre 1 más R y más el activo del periodo T más 1 sobre 1 más R, ¿verdad? Eso es lo que yo tendría. Y a esto le voy a llamar la ecuación 3, ¿ok? Ahora lo que voy a continuar he iterado para el periodo T más 1, ¿verdad? Ahora voy a iterar para el periodo T más 2, ¿verdad? Acá voy a iterar para el periodo T más 2. Si yo itero para el periodo T más 2, en vez de T, lo que debería hacer es reemplazar el valor T más 2, ¿verdad? Entonces lo que voy a colocar, lo que me quedaría sería igual a que a 1 más R. O sea, básicamente estoy iterando de la ecuación original. A ver, o sea, este es verdad. O sea, sobre de esta, ¿ok? A ver, o sea, de esta, para esta ecuación, para el periodo T, estoy, no, es esta la ecuación, perdón. Esta es la ecuación de la que yo voy a iterar. Voy a iterar para el periodo T, he iterado y me queda básicamente, en vez de esta T, he reemplazado esta T. Y básicamente llegaría a ser lo mismo, ¿verdad? Ahora, si yo itero para el periodo T más 1, en vez de colocar esta T, en vez de colocar esta T, básicamente lo que estoy colocando es T más 1, ¿ok? Ahora, si yo quiero iterar para el periodo T más 2, en vez de colocar esa T, debería colocar T más 2. Y si es para el periodo T más, para el siguiente periodo, entonces voy a colocar T más 3, ¿ok? En este caso, T más 1 menos 1 se va y me queda T, ¿verdad? Ahora, si en vez de esta T coloco T más 2, acá me va a quedar T más 2 menos 1, entonces va a ser más 1, ¿verdad? Y acá en vez de esta T solo voy a colocar T más 2, ¿ok? Esta parte quedó claro. Espero que sí. Entonces, acá, a ver, acá justamente ya. Estábamos iterando para el periodo T más 2. Si itero para el periodo T más 2, solo tengo que reemplazar en vez de T, T más 2, ¿verdad? Entonces acá lo que me va a quedar va a ser 1 más R por A, T menos, no, acá estamos iterando, ¿verdad? Entonces va a ser para el periodo T más 2, acá va a ser más 1, ¿ok? Y esto va a ser igual a ¿cuánto? Al consumo en el periodo T más 2, a este consumo exactamente para el periodo T más 2, y acá voy a tener ¿cuánto? Justamente los impuestos para igual para el periodo T más 2 menos el ingreso laboral para el periodo T más 2, ¿ok? Para este periodo T más 2. Y ahora lo que voy a tener acá va a ser más, más AT más 2, ¿verdad? A ver, acá lo que yo voy a hacer, primeramente voy a dividir a toda la expresión sobre 1 más 0, y el otro lo estoy mandando a dividir, ¿ok? Básicamente llegaría a ser lo mismo. Entonces voy a tener AT más 1, va a ser igual a que al consumo en el periodo T más 2 sobre 1 más R, más los impuestos en el periodo T más 2, 1 más R, menos el ingreso laboral por el periodo T más 2 sobre 1 más R, y acá igual. Disculpa, ¿por qué Ah, es menos el ingreso laboral? ¿No sería más? ok. Un segundito, ¿ya? A ver, mira, a ver, esto era así, ¿verdad? Eh, ay, 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 ya. A ver, veremos, dame un segundito. Ujú.
Ya, aquí yo me confundí. Acá, o sea, bueno, acá, listo. Lo voy a colocar con rojito, que es acá, ay no, esperen, creo que ya lo recuperé, estoy en el borrador, ahora en el lápiz. Ok, entonces acá lo que está sucediendo es que este ingreso laboral va a pasar al otro lado con qué, con signo cambiado, entonces acá debería venir con menos y esto va a pasar al otro lado con signo cambiado, ¿verdad? Como está con menos, pasaría con más, ¿verdad? Entonces, esta es la ecuación, acá es menos. A ver, ¿dónde más? Acá también lo coloqué más, ¿verdad? Acá debería ser menos, ¿ok? Acá también debería ser menos, ¿ok? Acá también debería ser menos. Ujú. Acá también tiene que ser justamente, uy, menos, ya está. Acá justamente tiene que ser menos y acá también debería ser menos, ¿verdad? Entonces, sí, por eso es acá menos. Ok, ok, Marco, gracias. Gracias por hacerme notar justamente esto. Listo. Entonces, acá, ya, ahora sí, para mí, esto llegaría a ser la ecuación. Esto va a ser la ecuación 4. Ahora lo que yo voy a hacer es reemplazar esta ecuación 4 en la 3. Ok, entonces ahora lo que yo voy a hacer es acá reemplazar la ecuación 4 en 3. O sea, básicamente acá, ¿qué es lo que tengo? AT más 1, ¿verdad? Entonces lo que yo voy a hacer es reemplazar este AT más 1 en justamente acá. ¿Ok? Esto es lo que yo voy a hacer. Ahora, si yo reemplazo, ¿qué es lo que me quedaría básicamente? Entonces, lo que me quedaría sería lo siguiente. Acá voy a tener 1 más R en el periodo AT menos 1, ¿ok? Y esto va a ser igual a ¿qué? Al consumo en el periodo, sí, al consumo en el periodo T más los impuestos en el periodo T menos el ingreso laboral en el periodo T, y acá va a ser igual a que, ok, en vez de este activo voy a reemplazar, y si reemplazo, ¿qué es lo que voy a tener? Justamente em, acá, lo que yo voy a tener ya llegaría a ser lo siguiente, a ver. Ujú, ok. Ah, no, sigo copiando, ¿no? Acá va a ser consumo T más 1 sobre 1 más R más los impuestos en el periodo T más 1, 1 más R, y acá es el ingreso laboral en el periodo T más 1 sobre 1 más R. Y si lo reemplazo, lo que voy a tener es el consumo en el periodo T más 2 sobre 1 más R, y esto al cuadrado. Y acá también reemplazando, lo que voy a tener es el impuesto en el periodo T más 2 sobre 1. Acá es más R al cuadrado. Y esto llegaría a ser a más, ¿sí? Eh, ya, está bien, ¿no ven? Igual al periodo AT más 2 sobre 1 más R al cuadrado. Acá tengo el consumo, tengo el impuesto. Ah, mira, me olvidé el ingreso laboral, ¿verdad? Y acá llegaría a ser menos el ingreso laboral en el periodo T más 2 igual a 1 más R al cuadrado, ¿verdad? Eso me daría reemplazando, ¿verdad? Ahora, en este caso, ¿qué es lo que puedo observar? La secuencia, ¿verdad? Cuando sea 2, o sea, básicamente para el periodo 2, o sea, para acá, para el periodo 2, básicamente, acá está creciendo, ¿verdad?
ya tengo el consumo acá 1 más R elevado al cuadrado, pero también el consumo para el periodo 3, ¿verdad? Entonces acá, ¿qué es lo que podría hacer? O sea, podría tal vez acá simplificar un poco. Puedo decir que 1 más R por AT menos 1 es igual a ¿qué? Básicamente la sumatoria, acá voy a decir de S igual a 0 hasta el segundo periodo. ¿Qué dice? Es la sumatoria hasta el segundo periodo. Entonces acá tal vez simplificando lo puedo colocar aquí. T acá más S, todo esto sobre 1 más R por S, ¿verdad? Y lo mismo acá, la sumatoria de S igual a 0 igual a 2, pero en este caso ya para el impuesto T más S sobre 1 más RS. Y acá lo que puedo colocar acá ya es menos la sumatoria de S igual a 2 del ingreso laboral del periodo T más S, ¿verdad? Más S sobre 1 más R, S, ¿verdad? Y acá simplemente ya el activo acá. Voy a colocar de otro colorcito para que se note acá. Más el activo para el periodo T más 2 sobre 1 más R para el periodo T más 2, ¿ok? Entonces aquí vamos a anotar. Básicamente cuando S es igual a 0, cualquier número acá, cuando S es igual a 0, ¿qué es lo que sucede? Esto desaparece, ¿verdad? Cualquier número elevado a la 0 se hace 1, ¿verdad? Entonces esto llegaría a ser 1 y 0 y me quedaría básicamente este consumo, ¿verdad? Acá, consumo en el periodo T. Ahora, si S es igual a 1, acá, si S, en este caso, si S es igual a 1, básicamente voy a tener el consumo en el periodo T más 1, aquí está acá, sobre 1 más R elevado a la 1, que llegaría a ser esto, ¿verdad? Ahora, si S es igual a 2, solo hasta la sumatoria es el segundo, me dicen, ¿no? ¿Ves? Si es 2, voy a tener que el consumo en el periodo T más 2, que básicamente es acá, sobre 1 más R elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces llegaría a tener básicamente este término. Y lo mismo llegaría a ser para los demás términos. Solo voy a sumar hasta 2, ¿verdad? Porque acá mi sumatoria claramente lo dije para 2. Ahora, ¿qué es lo que pasaría? O sea, acá, si yo quisiera iterar para el tercer periodo, o sea, ya digamos aquí, si yo lo itero para el periodo 3 más, para el periodo T más 3. Si lo itero justamente para este periodo T más 3, ¿qué es lo que básicamente, cuál llegaría a ser lógica? ¿Cuál llegaría a ser la lógica? A ver, acá tengo 1 más R, ¿verdad? Acá va a ser AT menos 1. Si te das cuenta, acá justamente esto era para qué periodo? Era para el periodo T más 2, ¿verdad? Como era para el periodo T más 2, la sumatoria va desde 0 hasta 2, ¿verdad? En este caso, si quiero para el periodo T más 3, entonces mi sumatoria va a ir desde dónde? Desde S igual a 0 hasta el periodo 3, ¿ok? Y, o sea, básicamente va a ser lo mismo acá. Entonces, lo que yo voy a tener acá va a ser igual a que al consumo, voy a colocar más, al consumo en el periodo T más S sobre 1 más R y esto a la S y acá más la sumatoria hasta 3 de S igual a 0. Acá nuevamente va a ser el impuesto T más S sobre 1 más R sobre S. Ok, y acá voy a restar menos la sumatoria de este igual a 0 y esto va a ser a 3. Ok, y acá voy a colocar el ingreso laboral en el periodo S para 1 más RS. Ok, y acá vamos a colocar nuevamente este activo de otro color AT. Esto va a ser ya para el periodo
3, ¿verdad? Para el periodo 3 sobre 1 más R ya para el tercer periodo, ¿ok? Y así puedo ir iterando sucesivamente, o sea, y así acá puedo ir iterando sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo generalizar ya para n periodos. Si yo generalizo esto para n periodos, o sea, t más n, ¿qué es lo que me quedaría en esta ocasión? Si yo estoy generalizando acá. Entonces, si yo generalizo, lo que voy a tener acá es 1 más R por AT menos 1. Y esto va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria. Entonces, a la sumatoria desde que S es igual a 0 acá hasta N, ¿verdad? Hasta N periodo. Y va a ser igual a lo mismo al consumo T más S sobre 1 más R, todo esto elevado a la S, ¿verdad? Y acá más la sumatoria desde que S es igual a 0, igual hasta N, ¿verdad? Y acá voy a tener el impuesto en el periodo T más S sobre 1 más R a la S, ¿ok? Y acá nuevamente menos la sumatoria de que la sumatoria desde que S es igual a 0 hasta N, y acá voy a tener del ingreso laboral T más S, todo esto sobre 1 más R por S. Ok. Y acá voy a colocar justamente este activo a T más 3. No, no es T más 3, es más N, ¿verdad? Y en este caso 1 más, ay, que le coloqué, ya, nuevamente, a T más 3 acá sobre 1 más R a la N. Sigo colocando 3, es N. Listo. Entonces, acá hay un supuesto muy fundamental. Debe cumplirse una condición de optimalidad. O sea, básicamente estamos diciendo que debe cumplirse la condición de transversalidad. Esta condición de transversalidad me asegura que este término sea 0. Ok, acá vamos a colocar condición de ay, transversalidad. Entonces me asegura que este término es igual a 0. Esta condición de transversalidad, como mencionaba, es una condición de optimalidad. ¿Qué quiere decir esta condición de transversalidad? Lo que quiere decir es que los agentes económicos no desean dejar activos sin consumir. Es por decir, tal vez tú, o sea, si sabes que vas a morir mañana, entonces no vas a dejar tus activos sin consumir. O sea, todos tus activos que tienes el día de hoy lo vas a consumir. O sea, no deseas dejar, ¿ok? A eso se refiere la condición de transversalidad, que por si acaso difiere de la condición no Ponzi, que recuerdo que fue una vez pregunta la diferencia entre condición de transversalidad y la condición no Ponzi. Entonces, la condición no Ponzi ya es más que todo es una condición justamente para estos mercados de activos, la que indica justamente es que el agente económico no puede y no debe. En este caso ya es una decisión, dice, este agente no puede y no debe morirse endeudado, ¿ok? La condición no puede ser una restricción de endeudamiento, ¿ok? En cambio, la condición de transversalidad ya es una condición de optimalidad, ¿ok? Vuelvo a recalcar en esto. Listo, entonces, eh, prosigamos, ¿sí? Eh, entonces acá, ¿qué es lo que tendríamos básicamente? Entonces, básicamente ya habríamos encontrado la restricción presupuestaria intertemporal. Voy a volver a anotar de otro color, acá de otro colorcito. ¿De qué color? De este verde vamos a anotar. Entonces, ya la restricción intertemporal, acá si lo despejo un poco, ¿qué es lo que llegaría a tener? Básicamente va a ser igual a ¿qué?
al consumo, acá voy a colocar el consumo desde 0 a n, acá. El consumo en el periodo T más S sobre 1 más R por S. Y esto va a ser igual a ¿qué? Básicamente, acá va a ser igual a ¿qué? A la... Hay muy grande esta sumatoria. La sumatoria de S igual a 0 hasta N, ¿ok? ¿Hasta N de qué? Del ingreso laboral T más S menos ¿qué? Menos los impuestos en el periodo T más S, todo esto sobre 1 más RS, ¿verdad? Que llegaría a ser lo mismo. Y lo que vamos a tener acá va a ser más 1 más R, el activo en el periodo T menos 1, ¿ok? Entonces, básicamente acá lo que tengo es el valor presente, si te das de cuenta acá lo que tengo es el valor presente del consumo, ¿verdad? Y también tendría que el valor presente de qué? Del ingreso disponible, ¿verdad? Del ingreso, en este caso, disponible, porque dijimos que el ingreso disponible va a ser el ingreso laboral menos los impuestos, ¿verdad? Eso si las transferencias del gobierno es cero y las transferencias netas del extranjero también es igual a cero. Es básicamente que no hay transferencias, ¿ok? Ni del gobierno ni del extranjero. ¿Y qué es lo que voy a tener acá? Básicamente esto llegaría a ser aquí. Esto es igual acá. Y esto es más una riqueza física, ¿ok? Esta es la riqueza física, ¿ok? Ya he desarrollado esta restricción presupuestaria intertemporal, podemos ir analizando un modelo de consumo de ahorro intertemporal. Pero en primera instancia lo que vamos a hacer es justamente analizar el modelo de consumo y ahorro en 2 periodos, ¿ok? Este análisis lo vamos a hacer para 2 periodos. Entonces, si analizo acá el modelo consumo y ahorro en 2 periodos. Modelo de consumo y ahorro en 2 periodos, modelo de consumo y el ahorro 2 periodos. Entonces acá voy a tener supuestos, ¿ok? A ver. Acá. Entonces, ¿cuáles van a ser mis supuestos acá? Voy a colocar acá. Supuestos. Los supuestos es que el agente económico, este agente vive 2 periodos, ¿ok? Entonces vive 2 periodos, esto es importante. Y también vamos a decir que no hay gobierno, ¿ok? No hay gobierno. No hay gobierno, ¿ok? Entonces, si este periodo vive, este agente económico vive 2 periodos, voy a asumir tanto para el periodo T1 y aquí para el periodo T igual a 2, ¿ok? Entonces, acá analizando esto, ¿cómo llegaría a ser acá mi restricción? eh, mi restricción presupuestaria. ¿Cómo llegaría a ser mi restricción presupuestaria para el periodo T igual a 1? Entonces aquí básicamente mi restricción presupuestaria, es todos mis ingresos totales en el periodo 1 va a ser igual a que al consumo en el periodo 1 más el ahorro en este periodo, este ahorro, o sea, va a ser más el ahorro, ¿ok? Entonces todos mis ingresos va a ser igual a que al consumo que yo haga en el periodo 1 y más ahorro, ¿ok? Más este ahorro. Ahora sí, esta S es mayor que 0, básicamente estamos hablando de qué? De ahorro, ¿verdad?
Y si S es menor que 0, estamos hablando de que se endeuda, ¿verdad? Acá. Ahora, ¿cuál llegaría para este modelo de consumo y ahorro en 2 periodos? ¿Cuál llegaría a ser mi restricción presupuestaria? Mi restricción presupuestaria básicamente va a ser igual a ¿qué? O sea, básicamente va a ser, ay no, espera, acá va a ser igual al consumo del periodo 2 debe ser igual a que al ingreso del periodo 2, ¿verdad? O sea, el consumo del periodo 2 debe ser igual al ingreso más un ahorro, ¿ok? O sea, básicamente, o sea, este consumo puede ser al ingreso del periodo 2 y si es que hubo ahorro en el periodo 1, entonces va a ser más 1 más esta tasa de interés por el ahorro, o sea, la ganancia, ¿ok? Entonces esto llegaría a ser la restricción presupuestaria. Entonces, básicamente estoy diciendo que S es una variable, o sea que el S, que es el ahorro, es una variable que vincula ambas restricciones, ¿verdad? Vincula la restricción, esta restricción presupuestaria del periodo 1 y la restricción presupuestaria del periodo 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo podría hacer en esta ocasión? O sea, si ese es la variable que vincula, entonces mi restricción presupuestaria para ambos periodos llegaría a ser igual a ¿qué? Si de acá despejo ese va a ser igual a que a Y1 menos el consumo, ¿verdad? A Y1 menos el consumo. Entonces acá voy a colocar, o puedo, a ver, pues, dame un segundo para ver qué es lo que me conviene reemplazar, ¿ok? Sí, está bien, o sea, está más fácil. Entonces acá voy a reemplazar, ¿verdad? Acá voy a tener el consumo en el periodo 2 Y2 y acá va a ser 1 más R, todo esto por Y1 menos C1, ¿verdad? Entonces, si de acá desagrego un poquito lo que voy a tener el consumo en el periodo 2 va a ser igual a Y2 más 1 más R, todo esto por Y1, y acá llegaría a ser igual a que a menos 1 más R por el consumo 1, ¿verdad? Esto llegaría a ser acá justamente que mi restricción presupuestaria para 2 periodos para el modelo de ahorro y consumo, ¿ok? Entonces, básicamente, eh, en este modelo decimos que el individuo tiene una función de iso-utilidad que es convexa y elige un consumo tal que la tasa marginal de sustitución entre los dos periodos, que básicamente es la razón entre las utilidades marginales, sea igual a ¿qué? A la tasa marginal de transformación, que básicamente esta tasa marginal de transformación es 1 más la tasa de interés. ¿Ok? Entonces, esto es del consumo presente respecto del consumo futuro. ¿Ok? Entonces, acá, a ver, acá voy a colocar lo que dije, o sea, el individuo, acá estoy diciendo que este individuo tiene una función de iso-utilidad, o sea, vamos a, para este modelo, ¿cuál es el modelo que estamos analizando? El modelo de consumo y ahorro en 2 periodos. Entonces, justamente para este modelo, este individuo tiene que, o sea, tiene acá una función de iso-utilidad. Esta función de iso-utilidad es convexa al origen, ¿ya? Función de iso-utilidad convexa. Ay, convexa. ¿Ok? Entonces, a ver, acá vamos a dibujar. Y vamos a dibujar un poquito.
si yo quiero analizar justamente, uy, acá, acá voy a medir el consumo 1, ¿ok? Acá voy a analizar el consumo 2, ¿ok? ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Que este individuo tiene que, o sea, antes, ¿qué es lo que podemos observar acá? Básicamente que eh, justamente la restricción presupuestaria intertemporal para el periodo 2 es una recta, ¿verdad? Es una recta con pendiente negativa, ¿verdad? Entonces llegaría a ser de esta forma. Muy mal, mis lecturas, a intentar dibujar más. Ya lo creo. Entonces va a ser una recta con pendiente negativa. Ahora me dice que la función del individuo va a ser una función de iso-utilidad convexa al origen, ¿ok? Entonces la función de utilidad, vamos a decir que llegaría a ser esto, ¿ok? Entonces justamente en el equilibrio yo estoy indicando que la pendiente, o sea que ambas pendientes tanto de la función de utilidad como de la restricción presupuestaria se igualan, ¿verdad? ¿Y cuál es la pendiente de la función de utilidad? Básicamente es la tasa marginal de sustitución, ¿verdad? Que lo repasamos justamente en micro. Entonces, tasa marginal de sustitución, que no es nada más que la razón entre qué, entre las utilidades marginales, en este caso del consumo 1 respecto del consumo 2, ¿verdad? Y esto debe ser igual a qué? A la pendiente de la recta presupuestaria, que es una tasa marginal de transformación, que básicamente es igual a qué? A 1 más la tasa de interés, ¿verdad? Entonces, justamente en este punto de equilibrio es donde encuentro mi punto óptimo, o sea, donde digo, el nivel de consumo para el periodo 1 debería ser esto. Y el nivel de consumo para el periodo 2 debería ser esto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede si yo tengo un ingreso mucho menor? Si mi ingreso para el periodo 1 es el siguiente. A ver, acá creo que voy a mejorar un poquito esto. Ya, ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede si yo tengo... Ok, si yo tengo justamente este ingreso, si yo tengo un ingreso y es sub 1, justamente lo que yo puedo observar es que si yo tengo este ingreso y es sub 1, este ingreso y es sub 1 es mucho menor que mi consumo, ¿verdad? Entonces, pero yo estoy consumiendo C1, entonces, ¿qué es lo que está pasando para este caso? Este individuo se está endeudando, ¿verdad? Entonces, básicamente acá lo que ocurre es una deuda, ¿verdad? Porque el individuo está consumiendo más de que su ingreso le permite. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer para el siguiente periodo? Tiene que ganar ya un ingreso mucho más elevado, ¿verdad? Un ingreso más elevado que el consumo sub 2, ¿verdad? Para que esto acá pueda generar ingresos por demás y pueda realizar el pago de la deuda, ¿ok? Entonces, con esto va a realizar el pago de la deuda, ¿ok? Entonces, este básicamente es un análisis simple del modelo de consumo ya para 2 periodos, ¿ok? Ahora acá, a ver, déjame ver el tiempo. Eh, Tal vez podemos mencionar un poquito sobre los cambios en la tasa de interés, ¿ok? Acá vamos a mencionar un poquito los cambios sobre la tasa de interés. En este caso, ya tenemos que hablar de un prestatario y de un prestamista, ¿ok? Y voy a colocar cambios en la tasa de interés, ¿ok? Vamos a continuar analizando. Estamos analizando aún este modelo
de consumo y ahorro para estos dos periodos, pero voy a analizar qué es lo que ocurre con cambios en la tasa de interés, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces acá vamos a colocar cambios en la tasa de... A ver, esto lo voy a hacer en otra hojita ya para que no se... eh, ok, para que... Cambios en la tasa de interés, ¿ok? Mm, básicamente la tasa de interés es un precio relativo, ¿verdad? Acá creo que es importante, para que no olvidemos, voy a decir que esta tasa de interés, o sea, acá, la tasa de interés es un precio relativo, ¿ok? En la que básicamente si es que tengo el consumo 1 igual a y más 1, y más 2 sobre 1 más R y 1 menos R sobre el consumo. Esta es la restricción presupuestaria intertemporal, pero para el periodo, para dos periodos, ¿verdad? Y llegaría a ser lo mismo si yo solo estoy haciendo despejes, nada más, ¿ok? Básicamente, solo que ahora Y2 va a estar igual a que a 1 más R Y1 menos 1 más R por el consumo, ¿verdad? Llegaría a ser lo mismo. En este caso, 1 más R es el precio relativo. Mencioné, ¿verdad? En este caso, acá, 1 sobre 1 más R, básicamente es el precio relativo del consumo en el periodo 2 en términos del bien del periodo 1, ¿ok? Ahora acá, 1 más R básicamente es el precio relativo del consumo presente, en este caso del consumo presente, respecto del consumo futuro, ¿ok? Esto es. Ahora, ¿qué es lo que pasa si la tasa de interés sube? ¿Qué es lo que sucedería? Si la tasa de interés sube, lo que vamos a decir es que el consumo presente se hace relativamente mucho más caro que el futuro, ¿ok? Por eso se estima en general que un aumento de la tasa de interés, o sea, si aumenta la tasa de interés, ¿qué es lo que va a incentivar esto? Este aumento de la tasa de interés va a incentivar al ahorro, ¿ok? Básicamente va a incentivar al ahorro. Sin embargo, esta conclusión no es completa. Es necesario hacer el análisis del efecto total y el efecto total básicamente es el efecto sustitución más el efecto ingreso, ¿ok? Entonces acá, para esta parte, eh, acá voy a volver a repetir lo que dije, ¿ok? Para que vuelva a quedar un poco más claro. Si yo analizo la tasa de interés, si la tasa de interés sube, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? O sea, si esta tasa de interés sube, entonces el consumo presente se hace relativamente más caro que el consumo futuro, ¿ok? Entonces, básicamente, por eso vamos a estimar que existe un aumento, o sea, un aumento de la tasa de interés. Este aumento de la tasa de interés va a incentivar a que estos agentes económicos ahorren, ¿ok? Va a ahorrar. Pero en conclusión, no es completa este análisis. Por eso es necesario que realicemos qué tipo de análisis, ¿ok? Lo que estoy diciendo, si la tasa de interés sube, si la tasa de interés sube, entonces básicamente acá vamos a decir que el consumo
obviamente disminuye y el ahorro incrementa, ¿verdad? Es lo que está comentando. Pero este análisis no es completo, por lo cual debemos analizar básicamente ¿qué? El efecto total. Y este efecto total, o sea, básicamente es igual a ¿qué? Al efecto, uy, y efecto sustitución más el efecto ingreso, ¿ok? El, y acá, ay, ¿qué estoy escribiendo acá? Ahora sí, ¿verdad? El efecto. Acá es el efecto ingreso, ¿ok? Ujú. Ahora, justamente si nosotros analizamos este efecto total, es el efecto sustitución más el efecto ingreso, ya desde un enfoque microeconómicamente, para analizar el efecto sustitución, hay dos autores que difieren en el cálculo de este efecto sustitución, ¿ok? Que es Hicks y Slasky, ¿ok? Básicamente para calcular. Ahora, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir en este caso, acá, voy a decir, ay, sería azul, ¿ok? Entonces voy a decir que el efecto, acá voy a colocar, que el efecto ingreso depende del ahorro, ¿ok? Que el efecto ingreso depende del ahorro, ¿ok? Entonces, básicamente acá, sí, el ahorro es negativo, estamos hablando de un deudor, ¿ok? Pero si el ahorro es positivo, estamos hablando de qué? De un acreedor, de un acreedor, ¿ok? Ahora, también podemos analizar que justamente este efecto, que es el efecto sustitución, este efecto sustitución, voy a decir que no depende del ahorro, ¿ok? No depende del ahorro. Su óptimo va a ser ¿qué? Su óptimo será Y1, Y2, ¿ok? Entonces ya hablando de este escenario, tenemos que analizar si hay el escenario del prestatario y del prestamista, ¿ok? Entonces acá vamos a analizar dos tipos de escenario. Prestatario y prestamista. Prestatario. Ok. A veces una gráfica dice más que 1000 palabras, ¿verdad? Entonces mejor si acá graficamos y vamos a entender un poquito. Acá en este eje estoy midiendo el consumo 2. En este eje voy a continuar midiendo el consumo 1, ¿ok? Entonces acá lo que tengo, voy a graficar mi recta presupuesto. Aunque primero graficaré mi función, ¿ok? Listo. Entonces para esta función voy a tener acá, uch, voy a tener una restricción presupuestaria. ¿Ok? Ya. Entonces, para esta restricción presupuestaria, ¿qué es lo que dijimos? Que voy a tener que acá un consumo óptimo C1 y acá voy a tener un consumo óptimo C2, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa si la tasa de interés sube? A ver, acá voy a colocar. ¿Qué es lo que pasa si la tasa de interés...
Ya no importa si la tasa de interés sube, ¿ok? Entonces, justamente para este escenario nosotros vamos a analizar el efecto sustitución como el efecto ingreso y vamos a analizar el efecto neto, ¿ok? Si es que sube básicamente la tasa, perdón, si es que sube, sí, la tasa de interés, entonces, ¿qué es lo que dijimos? Que el consumo presente se hace relativamente mucho más caro que el consumo futuro, ¿verdad? Es lo que estamos diciendo en este modelo de dos periodos del modelo de consumo y ahorro. Seguimos en este modelo, seguimos haciendo ese análisis. Entonces, justamente ahí yo estoy indicando que básicamente sube, ¿verdad? O sea, básicamente eh, sube, entonces se hace mucho más caro el consumo presente que el consumo futuro. Entonces, acá, ¿qué es lo que va a pasar? Eh, Acá, pero voy a cambiar de colorcito. Entonces, para esta ocasión, básicamente vamos a decir que hubo tal vez un cambio de qué. O sea, como hay un cambio, o sea, como la tasa de interés al final forma parte de la pendiente de la restricción presupuestaria, entonces obviamente va a haber un cambio, ¿verdad? Va a haber un cambio tal vez de la siguiente manera, ¿ok? O sea, acá va a disminuir. Mm. No, quiero hacer de otro color. Espérame, espérame. Haremos de otro color. No tengo rosado, pero tengo lila. Entonces puedo decir que de la siguiente manera. O sea, acá, este lila va a ser que mi restricción presupuestaria que lo estoy poniendo como I2, ¿ok? Y el de naranjado, acá lo voy a poner como restricción presupuestaria I1, ¿ok? Cuidado que te confundas para el periodo 1, para el periodo 2. Mejor, ay no, mejor acá lo voy a colocar que la restricción del periodo inicial y acá, uy no. Ya, este I2, cómo va a quedar grabado, van a entender ya. Cuidado que piensen que es el periodo 0, el 1. O sea, esta es la restricción presupuestaria inicial y la restricción presupuestaria después de que se haya incrementado la tasa de interés. Si se ha incrementado la tasa de interés, ¿qué es lo que va a suceder? Obviamente vamos a encontrar que esta es una función, básicamente es una función de utilidad. Uno, vamos a encontrar una nueva función de utilidad, ¿ok? En este caso, eh, ya digamos, puedo decir que mi nueva función de utilidad va a ser de, de la si- ay, no, va a ser de la siguiente manera, ¿ok? Mi nueva función de utilidad. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como pueden observar, obviamente el consumo 1 disminuyó, ¿verdad? Pero esta disminución, o sea, de acá del consumo 1, esta disminución del consumo 1 dice que puede darse tanto por un efecto sustitución o tanto por el efecto ingreso, ¿ok? Entonces, ya en este caso, eh, como la tasa de interés subió, entonces básicamente, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que prefieren tal vez hacer ya justamente acá? Mira, acá voy a decir, este va a ser el punto A, este va a ser el punto B, ¿ok? Acá, entonces justamente ya para, para este análisis, el efecto sustitución llegaría a ser que para calcular este efecto sustitución, lo que yo debería hacer es desplazar la nueva restricción presupuestaria de forma paralela. A ver, este es un poco complicado si no recuerdan el efecto sustitución desde un enfoque micro. Entonces, les aconsejaría que revisen justamente
el efecto total, que también en algunos libros de microeconomía lo conocen como el efecto precio, ¿ok? Para que se entienda esta parte. Dijimos que cuando analizamos la macroeconomía, básicamente nos enfocamos en elementos microeconómicos, lo utilizamos bastante, ¿ok? No lo dejen de lado, ¿ok? Entonces, para entender esta parte, es muy importante que puedan recordar justamente esta parte del efecto total o efecto precio, ¿ok? Entonces, ya para calcular el efecto sustitución, lo que yo voy a hacer es desplazar de forma paralela esta restricción presupuestaria y sub 2. O sea, básicamente es esta la restricción presupuestaria que yo quiero desplazar de forma paralela. Estoy volviendo a resaltar de lila, ¿verdad? De forma paralela con, hasta alcanzar un nivel de utilidad inicial, ¿ok? Entonces, hasta que pueda alcanzar el nivel de utilidad inicial. O sea, básicamente esto es acá. Y esto es el cálculo según Higgs, ¿ok? Según Slasky es hasta alcanzar la cesta inicial. Difiere un poquito esto, ¿ok? Pero esto es según Higgs. Porque les dije que para calcular el efecto sustitución, hay dos autores que difieren en su cálculo, Higgs y Slasky, ¿ok? Pero acá desde Higgs vamos a decir que es hasta que alcance, ¿ok? Se logra ver, ¿no ve? Justamente acá, mira, lo estamos desplazando de forma paralela. Acá lo estoy colocando solo puntitos, 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 hasta que alcance la función de utilidad U sub 1, ¿ok? Básicamente, entonces hasta que alcance, voy a decir, espérenme, que más o menos este es el punto, ¿ok? Entonces, básicamente, acá, lo que yo estaría diciendo que el efecto sustitución es de dónde, es de dónde básicamente de acá ya sería de A al punto C y lo demás sería el efecto ingreso. Entonces, básicamente por el efecto sustitución, lo que yo puedo observar es que básicamente que hay un incremento del ahorro, ¿verdad? Hay un incremento del ahorro. En el efecto ingreso también podemos ver que se está incrementando el ahorro. Entonces, básicamente el efecto neto es un incremento de qué? Del ahorro. Si ambos están incrementándose, entonces básicamente va a incrementar el ahorro. Entonces, básicamente si el individuo es deudor, el efecto ingreso también lo lleva a aumentar el ahorro cuando la tasa de interés sube, ¿ok? Este sería el análisis del prestatario. Ahora, si analizamos el del prestamista, acá también tiene prestatario y acá vamos a decir prestamista, ¿ok? Prestamista. Entonces, si yo hago este análisis, igual vamos a partir de una gráfica. Acá, en este eje mido el consumo 2 y en el otro eje voy a medir el consumo 1. ¿Ok? Entonces, justamente voy a tener una restricción presupuestaria inicial, que la voy a pintar nuevamente de naranjito. Ok, acá. Acá, mejor, acá y sub 0, que estoy hablando de una restricción presupuestaria inicial. ¿Ok? Para esta restricción presupuestaria inicial, ¿qué es lo que voy a mencionar acá? Voy a tener, sobre todo de naranjadito, lo que es inicial. Voy a tener que una función de utilidad inicial. Ok, acá voy a tener una función de utilidad inicial. Entonces, ahora para el prestamista lo que vamos a analizar es lo mismo. Estábamos analizando si la tasa de interés sube. ¿Qué es lo que ocurre en este caso con el efecto sustitución? Acá el efecto ingreso y por lo tanto el efecto neto. ¿Ok? Ya. Entonces, acá,
si la tasa de interés sube, básicamente estamos diciendo que el consumo presente se hace mucho más caro que el consumo futuro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con la restricción presupuestaria? Si hay un cambio en la tasa de interés que es parte de la pendiente de la restricción presupuestaria, va a cambiar la pendiente de la restricción presupuestaria, ¿verdad? Entonces, puedo decir que puede cambiar de la siguiente manera. Y esta va a ser mi restricción presupuestaria 1, ¿verdad? O sea, después del cambio de la tasa. Entonces, justamente para este punto, ¿qué es lo que yo voy a decir? Acá tal vez voy a tener para este punto, un poco mal, ¿no? Pero una función de utilidad 1, ¿verdad? Entonces ya estamos cambiando, ¿verdad? Entonces, para este punto voy a tener que un nuevo nivel de qué, de consumo 1 y para este punto un nuevo nivel de consumo 2, ¿verdad? Que era diferente de este punto, ¿verdad? Acá. Este ya era un consumo 1, pero esto es diferente, ¿no? Esto es para una función de utilidad inicial y restricción inicial y luego el otro consumo lila es para la siguiente, o sea, es cuando ya hubo cambio en la restricción presupuestaria, ¿verdad? Entonces, ya, básicamente podemos decir que de acá a acá es el efecto total, ¿verdad? Entonces, yo quiero calcular cuál va a ser el efecto sustitución. Entonces, tal vez para poder calcular cuál va a ser este efecto sustitución, lo que yo voy a hacer es desplazar de forma paralela. Acá lo voy a hacer con celeste. Esta restricción presupuestaria I1 lo tengo que desplazar de forma paralela hasta que alcance el nivel de utilidad inicial. Esto es desde Higgs. Vamos a pasar, si lo desplazo de forma paralela, más o menos sería por acá, ¿verdad? Algo así creo. De forma paralela hasta que alcance un nivel de utilidad inicial, ¿verdad? Entonces, básicamente, ya acá, ¿qué es lo que vamos a analizar? Que hay un efecto ingreso, ¿verdad? Y hay un efecto, en este caso, un efecto ingreso y un efecto ahorro. ¿Ok? Justamente vamos a decir que el efecto ingreso es todo esto, ¿ok? Este es el efecto ingreso y el efecto ahorro llegaría a ser esta parte. El efecto ahorro. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir básicamente? Que para el efecto ahorro, para el efecto ahorro está cuando la tasa de interés incrementa, el ahorro sube. Y para el efecto ingreso, el ahorro baja, ¿verdad? Entonces, ¿cuál será el efecto neto del ahorro? En este caso, mucho va a depender si en el efecto sustitución, el efecto ahorro sube bastante, mucho más que en el efecto ingreso. Entonces, vamos a hablar tal vez de acá, que de un efecto ahorro positivo, pero si es viceversa, si este efecto, el efecto sustitución, si hablamos del efecto ahorro, disminuye, o sea, no disminuye, sino es que es mucho menor que este efecto ahorro del ingreso, entonces aquí va a haber una contradicción, ¿verdad? Exactamente no vamos a poder saber cuál es el efecto ahorro, no sé que tengamos ya valores numéricos y con estos valores numéricos sí vamos a poder calcular, ¿ok? Entonces, en este caso, el individuo es ahorrador y el aumento de la tasa de interés tiene efectos contrapuestos, ¿ok? En este caso. Como mencionaba, este modelito ya es un poquito más complejo de análisis, o sea, si analizamos esta parte de prestamista y prestataria, se complica un poquito si es que no tenemos un sólido conocimiento en cómo calcular el efecto precio, ¿ok? O sea, vuelvo a recalcar, creo que es importante que lo repasen, ¿ok? Luego, lo ideal sería analizar ya, digamos, ya intertemporal, o sea, ya
no tal vez sí, este modelo intertemporalmente, pero analizando distintos tipos de funciones de utilidad. Funciones de utilidad puede ser una función de utilidad ser, puede ser constante absoluta al riesgo. Hay varias funciones de utilidad con las que podemos analizar, ¿verdad? Eh, pero, pero por el tiempo nos vamos a ir a analizar tal vez otro modelito de consumo mucho más sencillo, que sí suele ser pregunta de examen de grado. Recuerdo que sí, al asistir alguna vez, escuché justamente que les preguntaron sobre la teoría del ciclo de vida de Modigliani, ¿ok? Así suelen preguntar, o sea, porque usualmente explican esto y ya, digamos, a la hora de preguntar, les preguntan, ¿conoces el ciclo de, o sea, qué es lo que menciona el ciclo de vida de Frank Modigliani? ¿Ok? Entonces, este es un consumo sencillo y lo vamos a analizar, ¿ok? Ok. Como les dije, este modelo lo podemos hacer intertemporalmente para N periodos, pero han visto que no es tan complejo, pero eh, como les digo, mejor analizaremos este de la teoría del ciclo de vida de Modigliani. Ok. Vamos a analizar acá. Y voy a colocar la teoría del ciclo de la vida. Ok. Justamente o sea, para esta teoría del ciclo de la vida, el principal precursor fue ¿quién? El principal precursor fue Franco Modigliani. ¿Ok? Por eso a veces les preguntan, ¿conoces sobre el ciclo de Modigliani? No dicen ciclo de vida, sino dicen de Modigliani. ¿Ok? Entonces esto es, básicamente, este precursor enfatiza en el hecho de que cada persona cumple con un ciclo de vida económica, ¿ok? En el que se presenta el ciclo de vida de un individuo desde el momento en que comienza a percibir ingresos, ¿ok? Entonces acá, ay no, creo que espero no haber borrado nada. Ay, perdón. Ok, creo que está bien. Entonces acá, ya. Entonces acá vamos a esperar con una gráfica. Ay, este es el periodo T y este es el periodo. Este no es el periodo. En este eje, en el eje vertical, vamos a medir el ingreso, el consumo y el ahorro, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir para esta ocasión? Pues, bueno, acá lo que vamos a decir es que básicamente un individuo, un agente, tiene un consumo, o sea, lo que enfatiza este autor es que un individuo, un agente tiene más o menos un consumo promedio, ¿ok? O sea, un consumo, voy a colocar acá, un consumo promedio más o menos. A lo largo de toda su vida hay un consumo promedio al que sigue, ¿ok? Ay, no. Uy, vamos a hacer un consumo promedio, ¿ok? Tiene un consumo promedio. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que sucede acá? Ese es el consumo. Entonces, desde el periodo cero, o sea, desde que este agente nace, o sea, desde que tú naces, desde que un individuo nace, en un inicio, cuando tú eres bebé, no generas ingreso, ¿verdad? No generas ingreso. Entonces, básicamente, empiezas a hacer qué? O sea, básicamente, en esa etapa de tu vida, tú llegas a hacer qué? Básicamente, deudor, ¿verdad? O sea, básicamente acá, este ingreso va a ser negativo. Ya, digamos, para un periodo determinado, justamente, para un periodo determinado, este agente económico, o sea, este individuo va a empezar a crecer y ya va a empezar a generar, que va a empezar a generar ingresos, ¿ok? Va a empezar a generar ingresos positivos y ya, digamos, llega una etapa de su vida en la que es mayor y ya no genera nuevamente ingresos. O sea, todo lo que ha generado va a ir o va a generar ingresos poco a poco decrecientes, ¿ok? Esto
A ver, déjenme modificar un poquito. Ya. Esto lo vamos a alargar hasta por aquí. Ok. Listo. Ok. Entonces esto es lo que va a suceder. Ahora, o sea, básicamente estábamos diciendo que para un periodo inicial, a ver acá, esto voy a hacer aquí, para un periodo inicial, este agente, ¿qué es lo que va a ocasionar? Sí está consumiendo, ¿verdad? Sí está consumiendo. Acá está consumiendo, o sea, y acá ya, digamos, llega a tener, ay, espérenme, qué mal esta gráfica. Ya, un segundito, déjame. Ya, entonces estamos diciendo que para el periodo inicial, básicamente, o sea, cuando uno nace, consume, ¿verdad? Pero cuando en el periodo cero realmente no empieza a generar ingreso. Entonces, poco a poco, a medida que pasa el tiempo, este individuo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Está generando ingresos, ¿verdad? De acá, esto del hilo está generando ingresos, 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 ¿verdad? Ingresos ya, ¿verdad? Entonces va a llegar a un punto en el que va a entrar en qué? En el que este agente se jubila, ¿ok? Acá vamos a decir que se jubila, ¿ok? Se jubila, ya digamos, justamente para este periodo se jubila. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? En esta parte, o sea, básicamente hemos dicho que un individuo, o sea, este autor plantea que este individuo a lo largo de toda su vida tiene un consumo promedio, ¿verdad? Que es esta C. Entonces, estamos viendo que acá, esta partecita que lo voy a pintar de color, no, ya, de color celeste acá, básicamente estamos viendo que tu consumo promedio es mayor que los ingresos que está generando, ¿verdad? Es mayor que los ingresos. Por eso, toda esta parte yo voy a decir que este agente se endeuda, ¿ok? Se endeuda. Por eso acá llega a percibir ingresos negativos, ¿verdad? Ya desde un punto, ya desde este punto, si se dan de cuenta, este ingreso que percibe este ingreso que percibe este agente ya se encuentra mucho mayor que el consumo promedio, ¿verdad? Acá. Entonces, en esta parte vamos a decir que este agente ahorra, ¿ok? Que este agente va a ahorrar, ¿ok? Entonces, acá lo que sucede es un ahorro, ¿verdad? Hay un ahorro. Entonces ya desde esta parte, si se dan de cuenta, el ingreso comienza a crecer, ¿verdad? El ingreso comienza a crecer hasta un punto, ¿verdad? Hasta un punto. Y básicamente el individuo ahorra todo esto. Y ya cuando se jubila, deja de trabajar, ¿verdad? Y ya no genera ingresos. Entonces acá, a ver, vamos a pintar. Esto también debería ir creciendo, ok, entonces en esta parte ya se jubila, entonces o sea, todo este ingreso positivo que acá, que generó este individuo, o sea, todo este ahorro, desde su jubilación va a dejar, va a desahorrar, ¿verdad? De su jubilación va a desahorrar, entonces básicamente aquí, esta partecita vamos a decir que este agente económico gasta todo lo que ha ahorrado, ¿ok? Acá entonces se gasta el ahorro, ¿ok? Se gasta el ahorro, ¿ok? Entonces ya básicamente esto sería lo que es la teoría del ciclo de vida de Franco Modigliani, ¿ok? Con esto vamos a terminar lo que es el consumo. Igual es, o sea, como les digo, básicamente
Es todo lo que les expliqué hoy y si quieren profundizar un poco más del consumo, vayan a lo que es al libro José de Gregorio, ¿ok? Y justamente hay una parte de consumo que realmente lo explica muy lindo, ¿ok? Entonces eso sería todo por hoy. Marcos, si no tienes alguna duda. Mm,